La concejal de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia y ex diputada nacional, Lucila Massín, bienvenida a la mañana de contacto inicial de Atlantis FM, Sensación FM y Eclipse FM de Basail. Martín Sánchez y Walter Mespulé te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, Lucila, queríamos hablar un poquito contigo. Primero y principal, bueno, ¿qué novedades tenés sobre estas reuniones, digamos, que se están llevando adelante por el tema de los boletos urbanos de pasajeros, con estos incrementos que llevarían a una tarifa donde más de uno de los usuarios prácticamente le costaría un buen proporcional de sus sueldos, ¿no? Sí, efectivamente, me parece que es necesario efectuar y avanzar con políticas públicas, porque, como bien lo mencionás, Walter, esto afecta en particular en usuarios de la Ciudad de Resistencia, aproximadamente 35.000 trabajadores y trabajadoras, personas y personas que utilizan el transporte público de pasajeros, y por lo tanto esto impacta. Actualmente estamos hablando de que si llevan el boleto de transporte como se viene perfilando en un valor mayor a 600 pesos o 1.000 pesos, estamos hablando de que para un docente, por ejemplo, implicaría 40.000 pesos mensuales para poder destinarlo a el uso del transporte. Con lo cual, estamos hablando de una situación que afecta, como bien lo decía, la economía familiar y la calidad de vida de cada una de las familias resistencianas, pero sobre todas las cosas también tener en claro y tener en cuenta cómo se compone el servicio de transporte, ¿no? Es decir, de qué manera ese subsidio llega a cada uno de los usuarios y qué potestad y qué responsabilidad tiene en particular el gobierno provincial. El gobierno provincial directamente otorga un subsidio del 80% para minimizar los costos de ese boleto. Un 10% es recaudación y un 10% es un subsidio nacional. Por lo tanto, estamos hablando y diciendo que es una responsabilidad estrictamente del gobierno provincial para poder sostener este acompañamiento para los usuarios del servicio público de transporte, y que, por supuesto, eso no esté condicionado también para la calidad de vida de cada uno de los usuarios. Así que es una problemática latente en nuestra ciudad particularmente, en la provincia en general, y por lo tanto nosotros hemos presentado, vamos a presentar hoy un proyecto de ordenanza que solicita también el Ejecutivo Municipal que pueda instar a la integración del ENRETRA, que es el ente regulador del transporte, donde tienen participación los municipios del AMGR, es decir, Fontana, Vilela, Barranqueras y Resistencia, para que podamos tener este comité de funcionamiento y que por alguna razón también podamos ser las voces de un montón de usuarios de la ciudad, y por lo tanto este ente regulador es necesario que se implemente, que se trabaje y podamos tener actividad para que desde el municipio también podamos tener representatividad en una problemática que claramente, como decía, afecta a más de 35.000 usuarios y usuarias. Lucila, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Martín Sánchez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos acá días. Estamos trabajando. Preguntarte también la posibilidad de que ustedes desde tu bloque justamente de Unión por la Patria puedan trabajar también en conjunto con otros bloques, ojalá que sí, se pueda dar también lo que se está implementando en Capital Federal y Gran Buenos Aires, de conseguir finalmente el subsidio, pero no para el transporte, sino para el usuario. Es decir, que cada usuario, cada persona, trabajador que necesite precisamente el servicio de transporte público pasajero, obtenga a través de su tarjeta SUBE, bajo un registro, legítimo y real, el subsidio o un descuento, por la actividad que realice. Recordemos que son muchos también, que algunos utilizan obviamente el medio de transporte para trabajar, y otros para hacer algún tipo de trámite o bien alguna asistencia médica y demás. ¿Qué posibilidad habría de llegar justamente con con ese proyecto a conseguir un subsidio para el transporte metropolitano de Resistencia? Bueno, es justamente esto que mencionaba con anterioridad.
Una cosa es el funcionamiento de la tarjeta SUBE, que es una tarjeta nacional que rige a lo largo y a lo ancho del país, que de hecho, por ejemplo, por darte un ejemplo, estudiantes y otra población accedía también a este beneficio. Yo creo que es indispensable poder pensar de qué manera se regula, ¿no?, el uso del transporte, recordando también cuáles son las líneas de conexión y cuáles son las frecuencias que tienen los transportes en la ciudad de Resistencia y la conectividad entre ciudades del AMGR para poder mejorar el servicio y sobre todo también mejorar la prestación y frecuencia. Hoy estamos en una situación de que, por ejemplo, además de haber tenido el CITAM, que es un sistema de digitalización de frecuencias del transporte, hoy nos encontramos con el déficit y la dificultad de que lo que plantea la aplicación respecto a la frecuencia no se corresponde con la llegada de el transporte de horario fijado y establecido. Digo, esos aspectos hay que mejorarlos para mejorar, por supuesto, el servicio y pensar en una política integral. Si nosotros pensamos solo y únicamente en el beneficiario, estamos desatendiendo de alguna manera la frecuencia y la recorrida también que debería efectuarse en la ciudad de Resistencia, más allá de el beneficio que el usuario pueda llegar a tener. El acuerdo tiene que ser con las empresas para que tengan un mejor servicio y que de alguna manera desde la provincia también se pueda subsidiar esos recorridos, porque no estamos hablando solamente de rentabilidad de las empresas, sino estamos hablando fundamentalmente de una mejor prestación y un mejor servicio para cada uno de los usuarios y de las usuarias de nuestra ciudad. Creo que es una discusión que la tenemos que dar y que fundamentalmente es una responsabilidad del gobierno provincial de dar respuestas efectivas a nuestra población para que podamos tener un servicio acorde a las demandas de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Creo que pasada este periodo de audiencias, el día de ayer se hizo en la ciudad de Barranqueras, se tomará una definición y estaremos expectantes, digamos, de cuál va a ser la respuesta del gobierno provincial para poder intervenir y dar una respuesta más eficaz. Lucila, bien es sabido que en la gestión anterior, en el gobierno municipal de Gustavo Martínez, el sistema obviamente del transporte público fue verdaderamente un desastre, y esto hay que reconocerlo porque no solamente nosotros los medios de comunicación reflejamos lo que dice la sociedad, sino el mismo usuario, hasta el punto que hubo proyectos, digamos, de hacer interconexiones barriales de líneas que no superen una buena cantidad de unidades que puedan recorrer los barrios de tramo a tramo, pero sin la necesidad de ingresar al macrocentro, haciendo conexiones con otras líneas que sí lo puedan hacer, y finalmente ese vecino que viene de zona desfavorable de la ciudad pueda llegar al centro por lo menos interconectado en 2 unidades de colectivo. ¿Qué opinión te merece, digamos, reflotar ese proyecto? Creo que está presentado por el bloque de la UCR justamente a través de lo que fue en su momento de la presidencia del bloque del doctor Carlos Salom. Bueno, a ver, me parece que la primera cuestión es, hay que determinar cuál va a ser el boleto de colectivo para los próximos meses, porque esto también es un condicionante y un factor indispensable para ver el tema de conectividad. Yo, al inicio de la entrevista, manifestaba el valor o el gasto que significa y que implica para cada usuario poder utilizar el servicio por una sola línea de traslado. Imagínate vos si tenemos que sumar o duplicar la conectividad. Yo creo que sí es necesario, es una deuda de nuestra ciudad poder pensar en una mejor conexión para los barrios de la ciudad de Resistencia, y podría darte un ejemplo, todo lo que es zona sur, en particular, circuito 15, estamos hablando de entre avenidas Hermandarias, Belgrano, Alberdi, detrás de Soberanía, por ejemplo, la prestación del servicio de transporte público no ha llegado. ¿Sí? Entonces, todas las familias que se desplazan o que habitan de Soberanía para atrás no tienen el servicio más cercano para que puedan desplazarse o ir a trabajar. La mayoría
se desplaza en moto, en bicicleta, o tienen que acercarse hasta Soberanía para poder tomarse un colectivo y llegar al centro. Bueno, es una dificultad producto también del crecimiento y la expansión poblacional que hemos tenido en la ciudad de Resistencia en los últimos años. Estamos hablando de zona sur, estamos hablando de zona norte, que claro, digo, es una demanda de los vecinos y vecinas de la ciudad, por lo tanto, digo, estas instancias tanto de audiencia como también de decisiones por parte del gobierno provincial para contemplar estas demandas, y de hecho hay vecinos que se han acercado y presentado notas a la Subsecretaría de Transporte sin ningún tipo de respuesta hasta la fecha, pero me parece que son demandas concretas y específicas que nosotros debemos ocuparnos y debemos atender para que justamente esas demandas puedan darse respuesta y podamos tener un mejor impacto y una mejor calidad de vida a cada uno de los usuarios, pero son demandas que las tenemos en la actualidad. Esto implica o incide, digamos, de sostener el subsidio que el gobierno provincial efectuaba hasta el año pasado, y sobre todo también garantizar que los usuarios y las usuarias puedan tener esa conectividad que es una demanda desde hace un par de meses para poder hacer trámites, para poder desplazarse por la ciudad, y me parece, digo, que en eso tenemos que ocuparnos y tenemos que trabajar. Por eso es que nosotros habíamos presentado esta ordenanza, sobre todo también para impulsar y trabajar y poner en funcionamiento el ente regulador del transporte con la participación de cada una de las localidades que tengan un mayor impacto y sobre todo una mayor representatividad. Lucila, te pregunto, en tu carácter de ex legisladora nacional, ¿cómo ves vos la situación de la Congreso Nacional en base a la intransigencia por allí que presenta el presidente Milei con respecto a, digamos, ciertos temas a tratar? Hablemos, por ejemplo, el DNU, que tuvo ya bastantes reclamos por parte de gobernadores, inclusive esa ley ómnibus o ley como quería tratar con la eliminación de más de 600 artículos que en definitiva, según Milei, iba a mejorar la calidad de vida de los argentinos, cosa que hasta hoy vemos que lo único que se hizo es empeorar y cada vez, digamos, hacer más difícil la vida de todos los ciudadanos. Bueno, creo que estamos asistiendo también a un escenario político y social de un extremo autoritarismo y desconocimiento también de la representatividad que tiene el Congreso de la Nación para discutir temáticas que hacen a problemáticas de los argentinos y de las argentinas. Creo que el presidente hoy no tiene los consensos políticos necesarios para poder avanzar en el tratamiento mejoran o apuntan a sostener las libertades individuales de cada argentino y de cada argentina. Estamos asistiendo a una etapa, la considero yo, extremadamente nefasta respecto a la pérdida de derechos consagrados que tenemos no solo a través de la Constitución, sino también a través de distintas leyes nacionales que nos amparan y que nos dan una perspectiva colectiva, de Estado, de unidad nacional, de defensa de nuestra soberanía, de promoción de nuestra independencia económica, y sin embargo hoy estamos asistiendo, por ejemplo, a anuncios que se vienen dando a través de DNU, producto de no lograr esos consensos parlamentarios y políticos necesarios en una vida democrática. Estamos hablando de que son actos hasta de consensos y de acuerdos, producto de la democracia. Digo, tenemos un presidente que fue elegido por el pueblo argentino utilizando prácticas y decisiones que son estrictamente totalitarias y autoritarias, desconociendo también esa conformación parlamentaria que en el mes de octubre se consagró con el triunfo del Frente de Todos y que nos permitió también tener la primer minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, y producto de eso, del profundo desconocimiento que tienen respecto al funcionamiento del Estado, invisibilizan y deslegitiman esa representatividad del pueblo argentino. Creo que estamos asistiendo a
a un escenario político y social muy preocupante, muy nefasto en etapa de democracia, y sobre todo también el impacto que significa, ¿no?, para la calidad de vida de nuestro pueblo. Estamos hablando, por ejemplo, de anuncios o de análisis que están haciendo de, si tomo un ejemplo, de convertir a todos los jubilados y jubiladas que han ingresado a través de una moratoria, de que no tengan más una jubilación, sino que puedan ser beneficiarios de una política social o de un plan social. Estamos hablando de que tanto en el mes de febrero como en el mes de marzo vamos a tener incrementos siderales respecto a consumos habituales y necesidades básicas que tenemos todos los argentinos y argentinas, como es la luz, el gas, el combustible, la canasta básica. Eso repercute, por supuesto, en la posibilidad de vivir mejor, con el argumento y la falacia de decir que para que estemos mejor es necesario ajustar. Y yo, la verdad que a mí me interesa siempre volver a recuperar muchas veces el libro, la historia de lo que sucedió en este país, porque hay veces que la fragilidad de nuestra memoria nos impide ver situaciones que los argentinos y argentinas ya hemos atravesado, como por ejemplo ha sido la implosión social, económica y política en el 2001, y la vuelta de la recuperación del Estado a partir del 2003 con la gestión de Néstor Carlos Kirchner, y que claramente, digo, la decisión política de la gestión de Néstor ha sido siempre dar respuestas a las demandas de la ciudadanía, y siempre él ha sostenido, no se puede definir una política en base al hambre y a la miseria del pueblo argentino. Néstor nunca ha tenido una política de ajuste para que la gente esté mejor. Por el contrario, el primer gesto político y la primera decisión política que tomó Néstor Kirchner en el año 2003 fue ir a la provincia de Entre Ríos a regularizar y a pagar el salario de docentes que hacía un año que no percibían su salario. Bueno, esas son las diferencias que claramente se vienen vislumbrando y se vienen desarrollando en nuestro país, y me parece que lejos de clarificar cuál es el escenario político en el que nos encontramos actualmente, lo que hacen es confundir a la sociedad y hacerles creer que para estar mejor hay que ajustar, ¿no? Venían con un discurso de ajustar a la casta, y resulta ser que la casta ha terminado de ser el pueblo argentino en su conjunto, los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes, y creo que ahí está el punto de inflexión, ¿no? Creo que hay que poder promover, ¿no?, la conciencia ciudadana y los procesos históricos y políticos que se generaron en este país para no repetir los mismos errores y para que no nos vendan espejitos de colores, cuando en realidad hoy lo que están haciendo es ajustar al pueblo argentino, y esa plata termina siendo concentración de los mismos usureros y los mismos especuladores económicos en nuestro país, que se la llevan afuera, y el que sufre es el pueblo argentino. Por lo tanto, y en síntesis, me parece que hay que reivindicar la institucionalidad, reivindicar también la presencia de los diputados y diputadas, de los senadores y senadoras que están haciendo un enorme esfuerzo para poder generar este tipo de discusiones y de debates, pero sobre todas las cosas también respetar las instituciones de nuestra democracia para un mejor funcionamiento y fortalecimiento de eso. Lucila, te pregunto ya en ambiente político, y justamente ayer la expresidente Cristina Fernández, a través de sus abogados, había presentado una recusación contra los jueces que llevan adelante la causa vialidad, los cuales habían justamente solicitado la ampliación de la condena de ella de 6 años a 12 años de prisión, y que esa solicitud, digamos, por parte de los jueces que defienden a Cristina Fernández en esta causa, fue denegada por la justicia, en el caso de los jueces los camaristas Gustavo Hornos, Mario Borinqui y el propio Berrotaveña, que justamente es a quien apuntaba, digamos, la defensa de Cristina Fernández. ¿Qué opinión te merece, digamos, esta revocatoria que plantea Cristina Fernández y justamente la negativa de la Cámara de Casación Penal? Bueno, a ver, creo que estamos asistiendo en los últimos tiempos, ¿no?, a innumerables irregularidades respecto al funcionamiento de la justicia.
creo que también, como también lo ha manifestado Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La historia la absolverá y también se llegará a la verdad respecto a estas causas que han sido armadas, que han sido desarrolladas con un fin estrictamente político. Hay que ver también a quienes responden estos jueces y estos fiscales en los últimos años y de qué manera han avanzado en la persecución política, fundamentalmente a Cristina Fernández de Kirchner, precisamente por las discusiones y las incomodidades que ha generado Cristina en determinados sectores y grupos concentrados económicos de capital en nuestro país. Bueno, a un sector no le gusta que claramente se le exponga cuál es la verdadera realidad y por lo tanto no le van a perdonar todas las políticas públicas que ha generado Cristina en beneficio del pueblo argentino. No le van a perdonar que pueda sacarse el velo de quiénes son los verdaderos operadores de toda esta maraña que se va generando, pero yo creo firmemente en el apoyo y la voluntad popular de nuestro pueblo argentino, que siempre que ha existido este tipo de acusaciones y este tipo de situaciones nos hemos levantado y nos hemos despertado para poder acompañarla, y que siempre ha sentido ese acompañamiento y ese cariño de su pueblo y de los compañeros y compañeras, que creemos que ha sido la gestión que reivindicó al pueblo argentino, que reivindicó a los trabajadores, que reivindicó los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que sobre todo también pensó en la presencia y en un rol del Estado como garante de cada uno de esos derechos. Por lo tanto, estamos asistiendo una vez más a imparcialidades y sobre todo intencionalidades por parte del poder judicial, y que claramente nosotros lo hemos planteado, ¿no? Necesitamos un poder judicial que esté más vinculado a las demandas de la ciudadanía y que dé respuestas más efectivas y más eficaces, y que no se atribuya a las parcialidades que muchas veces a través de sus fallos podemos asistir y podemos encontrar. Así que nosotros vamos a estar atentos y alertas cada vez que este tipo de situaciones se vengan dando en nuestro país. Correcto. Lucila Macién, concejal de la Ciudad de Resistencia, como siempre, muchísimas gracias por tus opiniones, por tu observación y por supuesto también por conversar con nosotros en la mañana de Contacto Inicial, ¿sí? Muchas gracias, que tengan una muy buena jornada. Así será. Hasta